En las frías tierras de Rusia, en 1831, nacía una niña que, aunque destinada a una vida tranquila dentro de la nobleza, se convertiría en una figura clave para el pensamiento espiritual y esotérico del siglo XIX. Elena Petrovna Blavatsky, conocida como Blavatsky, desafió las convenciones de su tiempo y emprendió un viaje que cambiaría la historia del pensamiento místico y esotérico. Desde pequeña, Blavatsky fue una rebelde, criada en un entorno aristocrático, hija de una madre noble y un padre de raíces más humildes. Blavatsky no encajaba con las expectativas de su familia. Ya de niña, su curiosidad por lo desconocido la llevó a explorar ideas que sus contemporáneos considerarían extravagantes. Elena nació el 12 de agosto de 1831 en una familia aristocrática en la ciudad de Ekaterinoslav, hoy Dnipro, Ucrania. Desde pequeña mostró una inteligencia excepcional, pero también una naturaleza inquieta que la llevó a distanciarse de los estrictos convencionalismos de la época. Su madre, la condesa Elena Dolgorukova, era una mujer de gran cultura y espíritu abierto, lo que permitió que Blavatsky tuviera acceso a una gran cantidad de libros y conocimientos esotéricos desde su niñez. Esto incluía textos de filosofía griega, obras de místicos medievales y tratados sobre ciencias ocultas, los cuales encendieron su pasión por lo mágico y lo desconocido. La relación con su padre, el general Peter von Hahn, fue más distante. Blavatsky se crió en el seno de una familia fracturada que no comprendía del todo su rebeldía y su búsqueda de respuestas espirituales más allá de la religión ortodoxa. Esta desconexión con su familia impulsó su deseo de buscar en el exterior aquello que no encontraba en casa, un propósito mayor y una conexión espiritual más profunda. Blavatsky, al igual que muchos genios, no era una estudiante tradicional. Su inquietud intelectual la llevó a una vida de viajes y estudios fuera de las normas establecidas. En sus primeros años de juventud, comenzó a alejarse de la Rusia imperial y se adentró en el mundo del esoterismo, con estudios ocultistas, alquimia y las ciencias ocultas que la fascinaron. Sus lecturas de textos sagrados y filosóficos de diferentes culturas sembraron la semilla de lo que sería su futura obra. A los 17 años, Blavatsky se embarca en un viaje que cambiaría su vida. Desde Rusia pasa por varios países de Europa, el Medio Oriente, América y Asia, buscando conocimiento y respuestas sobre los misterios de la vida, el universo y la espiritualidad. En Europa, visitó Francia, Alemania e Italia, donde tuvo contacto con círculos mágicos y ocultistas. En Francia, profundizó en las enseñanzas de los Rosacruces y los márgenes místicos de la Revolución Francesa. En Alemania, se empapó de la filosofía trascendental de Kant y Fichte, mientras que en Italia exploró antiguos manuscritos alquímicos y su relación con el Renacimiento. Su paso por América también fue significativo. En Estados Unidos, Blavatsky observó la diversidad espiritual que surgía del crisol de culturas y creencias. Entró en contacto con movimientos espiritistas y tradiciones nativas que ampliaron su comprensión de lo sobrenatural. Estas experiencias reforzaron su creencia en la universalidad de la espiritualidad y la necesidad de unificación. Sin embargo, fue en Asia donde su pensamiento se consolidó. En la India, descubrió los Vedas, los Upanishads y la Bhagavad Gita, textos que la impresionaron profundamente. En el Tíbet, según sus relatos, se conectó con los Mahatmas o maestros de sabiduría, quienes, de acuerdo con Blavatsky, le transmitieron enseñanzas esotéricas que serían fundamentales en sus obras. Estas experiencias fueron las que la impulsaron a fundar la Sociedad Teosófica, una organización destinada a promover el conocimiento esotérico y la espiritualidad universal. En 1875, Blavatsky, junto con el coronel Henry Steele Olcott y la escritora Annie Besant, fundó la Sociedad Teosófica en Nueva York. Su objetivo era promover el estudio de las religiones comparadas, las ciencias ocultas y la sabiduría ancestral. A través de la sociedad, Blavatsky buscaba una unificación espiritual entre las religiones del mundo, haciendo hincapié en la fraternidad universal y la unidad de la humanidad. Los viajes continuaron siendo parte esencial de su vida. Se estableció por un tiempo en Adyar, India, donde la Sociedad Teosófica floreció. Aquí, Blavatsky reunió a pensadores de todo el mundo, fomentando debates sobre espiritualidad,
filosofía y ciencia. Sin embargo, estos años también trajeron controversias. Fue acusada de fraude por sus detractores, quienes desafiaron sus afirmaciones sobre los Mahatmas y los fenómenos paranormales. A pesar de estas críticas, su carisma y convicción atrajeron a una amplia audiencia. Blavatsky dejó un legado que marcó un antes y un después en la espiritualidad moderna. A través de sus obras más conocidas, como La Doctrina Secreta e Isis sin velo, transmitió enseñanzas sobre la naturaleza del alma, la evolución espiritual y las leyes cósmicas. En ellas, no solo describe las bases del ocultismo y la teosofía, sino que también introduce conceptos que serían adoptados más tarde por movimientos como el New Age. Entre sus enseñanzas más destacadas se encuentra el concepto de reencarnación y karma, ideas que han influido profundamente en la espiritualidad contemporánea. También destacó la importancia de la autorrealización y el desarrollo de una conciencia superior, alentando a las personas a buscar dentro de sí mismas para comprender la verdad universal. La vida de Blavatsky estuvo marcada por una serie de relaciones complejas y a menudo conflictivas. Aunque fue admirada por muchos seguidores, también fue objeto de intensas críticas y ataques. Uno de los ejemplos más notables fue su relación con Annie Besant, quien inicialmente fue una fiel seguidora y colaboradora. Besant se convirtió en una figura prominente dentro de la sociedad teosófica y ayudó a expandir su influencia en Europa y la India. Sin embargo, con el tiempo surgieron tensiones entre ambas debido a diferencias filosóficas y personales. Besant, con una visión más pragmática y política, buscaba hacer de la sociedad una institución más estructurada y activa en los asuntos sociales, mientras que Blavatsky, profundamente espiritual, insistía en mantener el enfoque místico y esotérico. Estas diferencias, aunque no rompieron completamente su colaboración, sí dejaron una marca en su relación. Otro ejemplo significativo fue su amistad con el coronel Henry Steele Olcott. Aunque Olcott fue uno de los fundadores de la sociedad y un firme defensor de Blavatsky, sus temperamentos diferentes generaron roces. Olcott, más organizado y disciplinado, a menudo chocaba con el carácter impredecible y apasionado de Blavatsky. A pesar de estas diferencias, su relación fue fundamental para el éxito inicial de la sociedad teosófica. A pesar de las controversias, Helena Blavatsky dejó un legado profundo y duradero. Su trabajo pionero en el campo de la teosofía influyó en el desarrollo de múltiples disciplinas espirituales, filosóficas y científicas. A través de la sociedad teosófica, las ideas que promovió se extendieron por todo el mundo, tocando las vidas de millones de personas. La influencia de Blavatsky se refleja en diversos ámbitos. En la espiritualidad, su énfasis en la unidad subyacente de todas las religiones inspiró el surgimiento de movimientos interreligiosos y de búsqueda universal. En la filosofía, su enfoque en la evolución espiritual resonó en las teorías de pensadores contemporáneos, influyendo incluso en autores como Carl Jung. En el campo científico, aunque sus ideas fueron rechazadas por la ortodoxia académica, su visión holística y su énfasis en las conexiones entre mente, cuerpo y espíritu anticiparon enfoques modernos como la psicología transpersonal y las ciencias integrativas. Además, su obra fue clave para el desarrollo del movimiento New Age. Conceptos como los chakras, el aura y la meditación, que Blavatsky introdujo o popularizó, se han convertido en pilares fundamentales de las prácticas espirituales modernas. La sociedad teosófica, aunque evolucionada, sigue activa hoy en día, con sedes en múltiples países y un compromiso con la difusión de la sabiduría ancestral. La vida de Elena Petrovna Blavatsky fue, en muchos aspectos, un viaje en busca de la verdad. Desde su niñez rebelde en Rusia hasta sus años como fundadora de la Sociedad Teosófica, Blavatsky desafió las convenciones de su tiempo, buscando un camino más allá de las fronteras religiosas y espirituales de su época. Su legado, aunque polémico, ha dejado una huella indeleble en la historia del pensamiento esotérico.